Bienvenidos un día más a su canal favorito, el lugar donde destapamos todos los secretos, dramas y romances de la farándula turca. Espero que estén súper bien con cafecito en mano y listos para el salseo. Hoy, mis queridos, tenemos una bomba que va a explotarles la cabeza. Prepárense porque vamos a hablar del culebrón que tiene a todo el mundo en vilo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no vamos a hablar de si volvieron, si no volvieron, si se aman o se odian. No. Hoy vamos a profundizar en un evento que ha generado un revuelo tremendo, la supuesta respuesta de Kerem al padre de Hande. Así es, mis chismosos. Los rumores, las especulaciones, las fuentes cercanas, todo apunta a que hubo un intercambio, una conversación, un encuentro explosivo. Y como buenos detectives del corazón, nosotros vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada me dijeron, para intentar descifrar qué fue lo que realmente pasó. Antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les traemos el chisme fresquito, recién salido del horno. Y no se olviden de dejar su like, que nos ayuda muchísimo a seguir investigando estos casos. Ahora sí, agárrense fuerte que despegamos. Para entender este embrollo, tenemos que recordar un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento, los reyes de la pantalla, la personificación del amor en la serie Senkalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en algunos países. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y, como suele suceder, la ficción se convirtió en realidad. Eda y Serkan se amaban. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. De repente, ¡pum!, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría. Nadie entendía nada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor? Las especulaciones no tardaron en aparecer, problemas de agenda, celos, terceros en discordia, de todo se dijo. Lo cierto es que desde entonces, tanto Hande como Kerem han intentado mantener su vida privada alejada de los focos. Han sido discretos, cautelosos, intentando superar este capítulo de sus vidas. Hande ha estado saliendo con Hakan Sabank, un empresario turco, y Kerem, por su parte, se ha dedicado a su carrera profesional, protagonizando nuevas series y películas. Pero, mis chismosos, el pasado siempre vuelve. Y en este caso volvió en forma de rumor, de chisme jugoso, de fuente cercana, que asegura que el padre de Hande no estaría del todo contento con la forma en que Kerem manejó la situación tras la ruptura. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según estas fuentes anónimas, el padre de Hande, Kaya Erçel, siempre tuvo una excelente relación con Kerem. Lo consideraba un amigo, un confidente, casi un hijo. Al parecer, le dolió mucho la forma en que terminó la relación entre su hija y el actor. Se rumorea que durante el noviazgo Kerem se había convertido en un miembro más de la familia, compartiendo cenas dominicales, celebraciones de cumpleaños y hasta viajes familiares. Kaya, siendo un hombre tradicional, valoraba mucho esa cercanía y había llegado a idealizar a Kerem como el futuro esposo de Hande. Y aquí viene la bomba, se dice que Kaya Erçel se puso en contacto con Kerem para tener una conversación, para pedirle explicaciones, para entender qué había sucedido realmente. Y es aquí, precisamente aquí, donde entramos en terreno pantanoso. Porque no hay confirmación oficial de esta conversación. Todo se basa en rumores, en me dijeron, en fuentes cercanas. Esto es como jugar al teléfono descompuesto, mis chismosos, pero a una escala épica y con consecuencias que podrían afectar la reputación de nuestros queridos actores. Pero, ¿qué se dice que dijo Kerem? Aquí es donde las versiones se multiplican. Algunos aseguran que Kerem se disculpó por el dolor que pudo haber causado a Hande y a su familia. Otros dicen que negó cualquier responsabilidad, argumentando que la relación simplemente no funcionó y que ambos tomaron caminos diferentes. Y algunos, los más dramáticos, afirman que hubo una discusión acalorada, con reproches y acusaciones de ambas partes. Imagínense la escena, Kaya con el corazón roto por su hija, confrontando a Kerem con preguntas difíciles, mientras Kerem, bajo presión, intenta defenderse y explicar lo inexplicable. Un choque de trenes emocional, mis queridos. Para darle aún más sazón al asunto, algunas fuentes insinúan que la conversación no fue nada cordial y que Kaya incluso llegó a expresar su decepción por el supuesto egoísmo de Kerem al no priorizar la felicidad de Hande. Se dice que Kaya le recriminó el haber roto el corazón de su hija de una forma tan pública y repentina,
sin darle a Ande la oportunidad de procesar la ruptura en privado. Por otro lado, también se rumorea que Kerem, en su defensa, argumentó que la relación había llegado a un punto insostenible y que ambos, tanto él como Ande, habían intentado salvarla, pero sin éxito. La verdad, mis chismosos, es que no podemos saber con certeza qué fue lo que realmente pasó. No tenemos la transcripción de la conversación, ni un vídeo grabado con una cámara oculta. Ojalá. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las posibles motivaciones de cada uno y tratar de entender el contexto de la situación. Por un lado, tenemos a Kaya Ercel, un padre preocupado por la felicidad de su hija. Es comprensible que quiera saber qué pasó, que quiera protegerla del dolor y que, quizás, sienta cierta decepción por la forma en que terminó la relación. Después de todo, Kerem era una figura importante en la vida de Ande y, por extensión, en la de su familia. Pensemos en el papel de un padre. Siempre querrá lo mejor para sus hijos y, en este caso, Kaya, al ver a Ande sufrir, seguramente sintió la necesidad de intervenir y buscar respuestas. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin, un actor exitoso que, al igual que Ande, ha intentado seguir adelante con su vida. Es posible que no quiera reabrir viejas heridas, que prefiera dejar el pasado atrás y que sienta que no tiene nada que explicar. También es posible que se sienta presionado por la situación, por las expectativas del público y por la atención mediática constante. Imagínense tener que justificar una ruptura amorosa ante el padre de tu expareja y, al mismo tiempo, lidiar con el escrutinio de millones de fans que siguen cada uno de tus pasos. Menuda presión. Y en medio de todo este embrollo, tenemos a Ande Ercel, la verdadera protagonista de esta historia. Una mujer que ha tenido que lidiar con la fama, con el éxito, con el amor y con el desamor. Una mujer que seguramente tiene sus propios motivos para mantener silencio y que prefiere no alimentar más los rumores. Ande, con su elegancia y discreción, se ha mantenido al margen de toda esta polémica, enfocándose en su trabajo y en su relación con Hakan Sabank. Quizás en el fondo prefiere que este capítulo de su vida quede en el pasado y no quiere revivir el dolor de la ruptura. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que, como en toda historia de amor y desamor, hay muchas versiones, muchas perspectivas y muchas emociones en juego. Que no siempre podemos saber la verdad y que a veces, lo mejor es respetar la privacidad de las personas y dejar que sigan adelante con sus vidas. En el laberinto de los romances de la farándula, la verdad a menudo se esconde tras una cortina de humo de especulaciones y rumores. Y en este caso, la verdad sobre la conversación entre Kerem y Kaya podría ser mucho más compleja y matizada de lo que imaginamos. Lo que sí es evidente es que la relación entre Ande Ercel y Kerem Bürsin sigue generando interés y expectación. Que su historia de amor, aunque terminada, sigue viva en la memoria de sus fans y que cualquier rumor, cualquier chisme, cualquier me dijeron, es suficiente para encender la llama de la especulación. El fenómeno Anker, como se les conoce cariñosamente, trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno global, con millones de fans alrededor del mundo que siguen soñando con una reconciliación. Y es precisamente esa pasión y fervor lo que alimenta este tipo de rumores y especulaciones. Y aquí es donde entra nuestro trabajo, mis chismosos. Nuestro trabajo es informarles, entretenerlos y, sobre todo, hacerlos pensar. Analizar la información, cuestionar las fuentes y sacar nuestras propias conclusiones. No creernos todo lo que nos dicen, pero tampoco ignorar los rumores. Mantenernos informados, pero sin caer en el sensacionalismo. Como periodistas del corazón, tenemos la responsabilidad de presentarles la información de manera objetiva y veraz, sin caer en la trampa de la desinformación y las noticias falsas. Porque al final del día, lo más importante es recordar que detrás de cada noticia, de cada chisme, de cada rumor, hay personas reales, con sentimientos reales. Y que debemos ser respetuosos y cautelosos al hablar de sus vidas privadas. Ande, Kerem y Kaya son seres humanos con emociones, sueños y frustraciones. Y al hablar de ellos debemos recordar que nuestras palabras pueden tener un impacto real en sus vidas. Así que, mis queridos chismosos, este ha sido el chisme de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan reflexionado un poco sobre la complejidad de las relaciones humanas. Recapitulando brevemente, analizamos el supuesto encuentro entre Kerem Bürsin y el padre de Ande Ercel, Kaya Ercel, luego de la ruptura entre los actores. Vimos las diferentes versiones que circulan sobre lo que se dijo en esa conversación y la dificultad de confirmar estos rumores. Examinamos las posibles motivaciones de cada uno y la importancia de respetar la privacidad de las personas.
Profundizamos en el impacto mediático y la responsabilidad que tenemos al informar sobre estos temas. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles este chisme. Y recuerden, mis chismosos, que la vida es como una telenovela turca, llena de giros inesperados, dramas y, por supuesto, mucho salseo. Y antes de despedirme, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hubo una conversación entre Kerem y el padre de Hande? ¿Qué creen que se dijeron? ¿Creen que Kaya tenía derecho a confrontar a Kerem? ¿O creen que Kerem simplemente debía seguir adelante con su vida? Quiero saber sus opiniones. No se corten, déjenme su veneno aquí abajo. Sus teorías son siempre bienvenidas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos chismosos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Porque aquí en su canal favorito, siempre les traeremos el chisme más jugoso y las noticias más calientes de la farándula turca. Los quiero muchísimo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más romances de la farándula turca. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Cara guiño.